Dios los bendiga a todos, hermanos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra clase de Ageo. Vamos a Ageo. Estamos en el capítulo 2. Hemos estado viendo esta clase como una miniserie. La hemos titulado Te estoy esperando. El Señor, a través del profeta Ageo, le hace recordar al pueblo que tiene pendientes. Tiene pendientes para con él. Hay trabajos que se han dejado suspendidos y el Señor sigue esperando que el pueblo se reactive. Veíamos en el capítulo 1, el Señor está esperando que regresen a construir su casa, el templo. Veíamos también que el Señor está esperando a que los líderes y el pueblo en general regrese a su servicio, a los líderes políticos, líderes religiosos, Zorobabel y Josadac, sumo sacerdote. Vamos a más adelante, hermano, por favor. Yo tengo aquí el control. A ver, vamos a ver si lo podemos mover. Ya habíamos avanzado todo esto. ¿Puedes ajustar la pantalla, hermano? Aquí creo que nos quedamos, ¿verdad? Ok. Sí. Vamos al capítulo 2, versículo 11 al 12. El Señor está esperando al pueblo a que se reactive en todos los asuntos religiosos, espirituales. Y ahora vemos en el capítulo 2, versículo 11, capítulo 2, versículo 11 y 12, acerca de la limpieza. Vamos a hablar acerca de la pureza, de la santidad, de la consagración. Y Dios está exhortando al pueblo a que regrese a esa parte también. El pueblo sí había tal vez sido curado de idolatría, lo ponemos entre comillas, porque ahora ellos eran sus propios dioses, sus propios ídolos, se dedicaban a ellos mismos, a satisfacerse a ellos mismos, pero les faltaba reencontrarse con su religión. De hecho, el libro de Esdras, vemos que su propósito era restaurar o reconstruir la fe, la religión. Y esto es este capítulo de Ageo, capítulo 2, versículo 11 y 12, nos recuerda, hermanos, el estado espiritual. Ya habían regresado de Babilonia, estaban en Jerusalén, en Judá, pero el templo no estaba terminado y todo esto también influía en su vida religiosa. Si no había un templo, ¿a dónde llevaban los sacrificios? Si no había un templo, ¿dónde iban a estar ministrando los sacerdotes? Si no ministraban los sacerdotes, ¿a dónde iban a ir el pueblo para sus purificaciones? Pero esto era una excusa. Era una excusa. Ellos debían volver a la santidad. Miren, en el capítulo 2, versículo 10 al 12 dice, a los 24 días del noveno mes, nos van mostrando cuando se fue manifestando la profecía. Y luego dice, del segundo mes, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquiera otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Es decir, vamos a tratar de ponernos en ese contexto. Cuando los sacerdotes llevaban ya las cosas sagradas para los sacrificios o para las ofrendas, cosas santificadas, ellos también con sus túnicas, de acuerdo a lo que pedía la ley de Moisés, y mientras iban pasando y su vestido tocaba cualquier otra cosa, eso que se tocó, ¿se santifica? Y ellos decían, no, ¿verdad? Recuerda entonces, vamos a ver más adelante ya con todo el contexto, que Dios les está diciendo, recuerda que la santidad no se transmite. La santidad no se transmite. Vamos a seguir leyendo y ahorita vamos a hacer todo el completo. Vamos ahora, versículo 13, por favor. Y dijo Ageo, si un mundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda?
Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Ahora lo contrario, ¿verdad? Ahora lo contrario, si una persona que está inmunda, que está contaminada, se tocaba muerto u otros asuntos que la ley había dicho, cuando se convierte una persona en inmunda, con flujo en cualquier parte de su cuerpo, o si tocara algún muerto, u otras formas de contaminarse. Y si la persona al pasar tocaba algo o a alguien se contaminaba, ¿y qué contestaron los sacerdotes? Sí se contamina, sí se contamina. Y aquí lo que estamos viendo, que dice Riley, es que la lección de esta, ahorita vamos al versículo 14 al 19, pero la lección de estas dos preguntas es, la santidad o la pureza no pueden ser transmitidas, pero la contaminación o la inmundicia sí. De igual modo que la salud no se contagia, pero una enfermedad sí se puede contagiar. De eso estamos de acuerdo. Entonces, si yo me junto con alguien que a lo mejor es muy consagrado o muy dedicado a las cosas de Dios, ¿se me va a pegar su consagración o su santidad? Puede influir, sí, pero el hecho de que tú estés pegado a esta persona no te hace santo. Pero al mismo tiempo, si esa persona es una persona contaminada, ¿te va a contaminar a ti? Sí. La santidad no se transmite, pero el pecado sí, ¿verdad? Entonces, la desobediencia del pueblo era como algo muerto, algo que se transmitía, ¿verdad? En medio de ellos, que les contaminaba a todos. El pueblo estaba muerto en el sentido espiritual, en un sentido espiritual. Ya veíamos el versículo 13. Y aquí nada más como dato, que ahorita lo vamos a usar como dato, aproximadamente 2 meses después. El primer mensaje, luego después del primer mensaje pasó 1 mes, ellos ya estaban reconstruyendo el templo. Y ahora le pide a Zorobabel y a Josadac, reactívense, ustedes son los líderes políticos y religiosos. 2 meses después de ese mensaje, será este otro mensaje. ¿Ok? Y esto es después de la segunda profecía, y se esperaba la lluvia temprana para los campos recién sembrados. En este momento, cuando está hablando Ageo acerca de la santidad, acerca de la contaminación del pueblo, estaban esperando las lluvias tempranas. ¿Se acuerdan por qué decía en el capítulo 1, en los versículos 9 en adelante, por qué no venía la lluvia? ¿Por qué los árboles no daban su fruto, hermanos? Era un castigo. ¿Por qué era el castigo? ¿Perdón? Por el pecado. Por el pecado en general. Y ya hablábamos de los versículos de Deuteronomio. Bueno, ya lo mencionamos, no sé si lo tienen ahí anotado, pero hablábamos de estos pasajes donde Dios ya les había dicho, si ustedes se alejan de mi ley, en esta tierra que fluye leche y miel, se va a secar, pero va a volver a traer su fruto si ustedes se vuelven a mí. Y ellos cuando trajeron y estaban en la fiesta de los tabernáculos y venían con las primeras cosechas, ¿se acuerdan? ¿Cómo era la cosecha? Era pobre. El templo, ¿cómo era? Los cimientos chiquitos. Y lo que traían de ofrenda, ¿cómo era? Poquito. Y ahí le recordó, es que la tierra no está dando su fruto porque ustedes se han alejado. Yo todavía los estoy esperando a que regresen al trabajo, al liderazgo, a la casa, a la santidad. En este caso ahora estoy esperando que regreses a la santidad. Vuelve a consagrarte. El versículos 14 al 19. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? 14 al 19, por favor, vamos a darle continuación a la lectura. Y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de tus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestros corazones desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes de estas obras, venían el motor de la 20 de había 10
con viento solano, y rocío y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no vos resquisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Ahí está otra vez esta palabra que dice Dios. Razonen, ¿verdad? Meditad en lo que está pasando y mediten en lo que ustedes están haciendo. Si la bendición no ha llegado por completo, y hermanos, si la bendición no ha llegado por completo, ¿cómo podían ellos ofrecer algo mejor a Dios? Si no había fruto, ¿cómo se sentían ellos al traerle esta miseria a Dios? A lo mejor ya no sentían nada, a lo mejor algunos todavía sentían algo. Y el punto aquí, hermanos, es esto: razonen en lo que está pasando. El versículo 13 dice, Dios está diciendo, 14, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo, está contaminado y no me ofrece. Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí, ¿qué? Ofrecen, ¿cómo es? Es inmundo. ¿De qué sirve entonces? ¿De qué servía lo poquito que juntamos, traerlo, y todavía resulta que lo poquito que trajimos es inmundo? Servía de algo. No había mucho que ofrecer porque ellos habían provocado todo esto. La sequía y este asunto de escasez, ellos mismos lo habían provocado por alejarse de Dios. Pero en ese intento intermitente de todavía estar con Dios, lo poco que ofrecían, las veces que venían ante Dios, lo que me están ofreciendo es inmundo. Lo que mencionábamos en las clases anteriores de Eclesiastés. La religión es vana. La religión de este pueblo realmente no tenía razón de ser. Así como luego ya lo transferimos o lo interpretamos ahora en nuestra era cristiana, puede suceder lo mismo. Dios sigue esperándonos a nosotros a que nos limpiemos. Dios está esperando a que cada uno de nosotros estemos bien delante de su presencia. Lo que venimos a ofrecerle cuando no estamos bien es poco. Y además que es poco, ¿cómo lo ve Dios? Inmundo. Entonces, de pronto pensamos, bueno, algún día voy a ser un poco más consagrado. Cuando no sé, Dios dirá, ¿verdad? ¿Cuál era la excusa del pueblo? En los versículo 2. No, todavía no es tiempo de edificar la casa de Dios. Y le preguntamos al hermano, a la hermana, le han preguntado a mí, le hemos preguntado a usted, bueno, ¿cuándo lo vamos a ver activo? No lo hemos visto en las reuniones, no lo hemos visto en las actividades. No, pues ya habrá tiempo, ya. Dios dirá. Las mismas palabras que los judíos en tiempos de Zorobabel. No, es que a lo mejor todavía no es tiempo, ya luego que se acomoden las cosas. ¿Cuáles cosas quieres que se acomoden si nosotros mismos hemos provocado la escasez espiritual desde antes? Nosotros nos alejamos. Cuando nos alejamos de Él, hermanos, si venimos a Él en esta forma intermitente o tenue, lo poco que venimos a ofrecer es inmundo. Queremos que por estar aquí, ya todo lo que hice en la semana se convierta en sagrado. No. Es que es al revés. Todo lo que yo hice contamina este momento. Contamina este momento de devoción. El hombre, la mujer no está concentrado, no está consagrado, no está dedicado. Así como dice Ageo, así es este pueblo. Es inmundo todo lo que ofrecen y además es escaso. El versículo 14 otra vez, respondió Ageo y dijo, 15, ahora pues meditad, razonen, piensen, vayan hacia atrás en vuestro corazón desde este día en adelante
antes que pongan piedras sobre piedra en el templo de Jehová. Todavía estaban en las primeras fases de la construcción. Antes de que continúen haciendo esto, está el Señor pidiendo: conságrense. No podemos hacer la obra de Dios, hermanos, de una forma alejada, de una forma contaminada. No serviría de nada. No porque decía: estoy construyendo el templo, ya todo lo demás en mi vida se va a arreglar. Teníamos que, o tenían que consagrarse en primer lugar. Antes de que vengan las lluvias. ¿Qué estaban esperando, hermanos? La lluvia temprana o las primeras lluvias. Y esto para luego tener mejores cosechas. Ya no quieren lo que pasó la última vez. ¿Qué pasó la última vez? En la fiesta de los tabernáculos, ¿qué trajeron? Un poquito, ¿verdad? Y así como que feíto, marchito, no sé. Solamente para darnos una idea que era algo no idóneo, no ideal para lo que Dios está esperando y mereciendo. Versículo 16 y 17. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Se me nubló el lente, hermanos. Me siento un poquito incómodo. ¿Preguntas hasta aquí? Versículo 16. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había ¿cuántos? 20. ¿Cuánto se mermaba, hermanos? Yo sé que aquí, ahorita no somos muy buenos. Yo, aunque les pongo aquí, hermanos, hasta la respuesta ni siquiera la dicen. Para las matemáticas somos muy malos, ¿verdad? ¿Cuánto se mermaba aquí, hermanos? A ver, los que tienen negocio. A ver, venían al montón de 20 efas y había, ¿cuánto se mermó ahí? El 50%. Vamos a ver, contador, ayúdanos, por favor. El 50% se mermó ahí, hermanos. Sí, había 20 y había 10, pues nos faltaban 10, ¿verdad? Pero en porcentajes se mermó el 50%. ¿Cuánto traían a Dios? Solamente el 50%. ¿Eso merece Dios de nosotros, hermanos? ¿Pero por qué nada más traían 10? Porque nosotros provocamos todo esto. No puede traer más una persona que no está consagrada. Y por más que se esfuerce, hermanos, no hablamos de cantidades, ahora estamos hablando de calidad. Calidad. Y luego dice, venían al lagar para sacar 50 cántaros y había... ¿Ay, cuánto se mermó? Ahí sí estamos bien mal, ¿verdad? ¿Cuánto se mermó? 60, por ahí, 70. Muchísimo. Además, aquí tengo los porcentajes. Versículo 16. Miren, primero 50 y luego el mosto se mermó un 60%. Búsquense una Biblia como la mía. Hagan sus notas, hagan sus notas ahí. ¿Cuánto se mermó? Y es lo que está diciendo Dios. Mediten. ¿Esto merece Dios? No, no merece Dios. ¿Y por qué no traigo más? Pues porque no hay más. ¿Y por qué no hay más? Es como que váyanse hacia atrás. Váyanse para atrás para que vayas viendo qué te estoy diciendo. ¿Y por qué no había más? Porque no había lluvia. ¿Y por qué no había lluvia? Porque el pueblo se alejó. Y esto lo está diciendo en este momento que estaban por llegar las primeras lluvias. ¿Quieres que siga pasando esto? No. Entonces, ¿qué? Ya ve, te he estado esperando y te he estado mandando estas señales y no has venido. Yo sigo esperándote, todavía el Señor tiene paciencia, si mal no estoy. Esto puede conectarse muy bien, hermanos, a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Estamos hablando de la calidad espiritual, de la consagración. Dice 1 Corintios capítulo 11, hablando de la cena del Señor, que nos invita a hacer esta retrospectiva. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ¿qué hay que hacer, hermanos? Lo que decía Geo, meditad. Pruébese cada uno a sí mismo, es decir, hágase un examen, sea honesto con usted, cómo ha sido. Y luego, ahora sí, coma del pan
y beba de la copa. Hágase un examen, medite, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué hace? Juicio come y bebe para sí. Lo poquito que traía el pueblo, ¿de qué servía? Nada, era inmundo. Delante de los ojos de Dios era inmundo. Cuando el hombre viene, el cristiano viene a ofrecer el canto, la oración y escuchar la palabra de Dios y a participar de la cena del Señor, pero no lo hace dignamente, no ha meditado en sus caminos, sino ha cambiado su camino, ¿cómo es su adoración? Es juicio para él. Juicio come y bebe por beber. O sea, realmente no hay un efecto positivo para el cristiano. No hay un efecto positivo para el cristiano. Versículo que nos quedamos 29, ¿verdad? 30 ahora. Por lo cual, esta es la razón de que hay muchos enfermos y ¿qué? Y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen espiritualmente. Esta es la razón porque no han meditado. Y esta es la razón por la que el pueblo seguía todavía trayendo, como decimos a veces, pichicateces, ¿verdad? Poquito. Y además de poquito, pasado, podrido, seco, qué sé yo. Preguntas, hermanos, comentarios. Cuando el pueblo siempre fue rebelde y Dios siempre le puso todo bien. Lo seguimos haciendo. No hacemos conciencia. Dicen, pues, sí puedo, pero no quiero. Sí. Entonces, ¿qué pasa con Dios? Imagínense si Él estuviera de nosotros que dijera, bueno, yo también te puedo dar todo, pero no lo mereces. No lo mereces. Entonces, ¿qué debemos hacer? O sea, como usted lo dice ahorita, debemos hacer conciencia que ahorita en estos tiempos como estamos, simplemente vamos a ver el cambio climático. Por ejemplo, los problemas. Ahorita ya que ves estamos, no podemos fuertes. ¿Qué está pasando ahí? Sí, son todas, podría, nos recuerdan estos pasajes, ¿verdad? Meditamos, ¿verdad que no? Así de lado, simplemente. Muy bien. ¿Algo más? Versículo 18, vamos a Ageo capítulo 2, versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón. Otra vez esta insistencia, hermanos, a que la respuesta está ¿en dónde? En cada uno. La respuesta está en nosotros mismos. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Fíjense bien, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid en la higuera, ni el granero, ni el árbol de olivo que ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Una promesa de bendición, una promesa de abundancia. Eso lo podemos traducir en un sentido espiritual. El Antiguo Testamento, siendo la sombra de lo verdadero, dice Hebreos capítulo 9, todo aquello se manifestaba en forma más física y más ritual, pero ahora en el Nuevo Testamento es una forma más espiritual. Hebreos capítulo 9 y 10. No esperando o no tratando de ver, hermanos, que, entonces por eso no me pagan más, ¿verdad? Entonces por eso no me alcanza. Pudiera ser, pero esto es para traducirlo en objetos espirituales. Lo que yo vengo a ofrecer a Dios, ¿cuánto es? ¿Y de qué calidad es? Si yo estoy alejado durante la semana o durante el año y vengo de vez en cuando al Señor, ¿qué estoy ofreciendo? Delante del Señor es poco, es seco, pero cuando el pueblo, en este caso, se acerca a Él bendecía, daba fruto y el pueblo podía ofrecer algo mejor a Dios. Y eso traducido al Nuevo Testamento, a la era cristiana, es igual, hermanos. Podemos decir, yo también canto, yo también oro, pero ¿cómo lo ve Dios? Así, ¿verdad? Como frutos secos. Ay, qué rico. No, pues me refiero a que no, pues ya están pasados.
Y cuando nosotros, los demás cantan y los demás oran también, yo también con ellos. Pero Dios sabe cómo están nuestros corazones. ¿Cómo es nuestra ofrenda? ¿Es sincera? ¿Está contaminada? ¿Está santificada? Hay que prepararnos. Preparar nuestra vida, nuestra mente, nuestros ojos, nuestras manos durante la semana. No podemos improvisar el ser buenos cristianos el domingo en la mañana, hermanos. Y todavía el domingo en la mañana ni siquiera nos sale a improvisar. Amanecimos de malas, cansados, desvelados, y empezamos a pelear con los hijos, a pelear con la esposa, con el esposo, en el carro, en el tráfico, porque usted no se preparó. Ni un día antes, mucho menos durante toda la semana. Cuando nosotros estamos dedicados, consagrados totalmente a Dios, el domingo sin duda va a ser un día muy especial. Y no en sentido físico, material, sino en el sentido espiritual. Preguntas, hermanos, comentarios hasta aquí. Vamos a pasar entonces a los siguientes versículos 20 al 22. Porque el Señor está esperando, ha estado esperando al pueblo en muchos asuntos, a que regresen a trabajar a su casa, a que regresen los líderes y la iglesia al trabajo, a que regrese la pureza en la vida del hombre y a que regrese la esperanza a él. Y hemos dejado, yo creo que todos nosotros, en el mismo sentido, a Dios, así como los judíos. Lo hemos abandonado en su casa, hemos abandonado en la obra, hemos abandonado el trabajo, hemos abandonado la santidad y hemos abandonado la esperanza. Muchos hermanos actuales en este mundo no piensan en la segunda venida, no piensan en el día del juicio, no piensan en el cielo o en el infierno. Y cuando dejamos de pensar en esto, en ese tiempo, es más fácil involucrarnos en los asuntos del mundo. Hemos perdido la fe, la convicción y la esperanza. Y ahora el Señor está diciendo, yo te he estado esperando, te he dado muchas señales, muchas profecías, y aquí te va otra vez. ¿Qué dice el versículo 20 al 22? Palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo: Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra. Los comentarios fueron de los reinos videntes, cada cual con la espada de su hermano. Muy bien, fíjense, hermanos, acuérdense del contexto. Habían sido conquistados por Babilonia, ahora por los medos persa, siempre también hostigados por los filisteos, por los amorreos, los amonitas, los edomitas, y por todos los que poblaban Canaán y otros más lejanos. Incluso Egipto también seguía de pronto hostigando al pueblo de Dios. Israel del norte también. Entonces, cuando Dios da estas promesas de tus enemigos van a ser derrotados, ¿cómo sentía el pueblo? ¿Cómo debía haber sentido el pueblo? Pues gozo, satisfacción tendremos victoria finalmente después de todo esto, ante todos estos. Y esto debía ser motivo de gozo. Pero muchos ya habían perdido esa esperanza, se habían acomodado diciendo, estamos bien bajo el paraguas de los medos persas, ¿verdad? Pero esta era una nación independiente, la nación de Dios. No podía estar bajo alguien más. Y esto representaba que el pueblo de Dios no puede estar gobernado por el mundo. El mundo va a ser destruido. Espera la derrota de los que te persiguieron. Versículo 23, hablando a Zorobabel como gobernador y líder y parte de la línea mesiánica. Dice versículo 23 también, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová,
y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Para los judíos esto significaba mucho. ¿Por qué? Porque ellos conocían la promesa de Dios hacia David. ¿A quién le pertenecía el trono? A David y a sus descendientes. Esto lo vemos desde los libros de Samuel. Primero y segundo libro de Samuel. A David le pertenecía el trono, y de la descendencia de David iba a venir ¿quién? El Mesías, Cristo, el que gobernaría Judá, a los judíos, y que gobernaría no nada más a ellos, sino también el mundo entero. Por supuesto, cuando se lo dice a Zorobabel y el pueblo escucha, es cierto, estamos esperando ¿a quién? Al Mesías, al libertador nuestro. Y como incluso los discípulos, hermanos, muchos entendían esto una liberación nacional, probablemente una conquista con ejército. No hay la luz, ¿verdad? ¿Ya nos ha pasado eso? O se pone así un poquito más. O soy yo, hermanos. No sé si ya los ojos me fallan. Entonces, ellos, cuando los discípulos de pronto esperaban una liberación nacional a través de un ejército, a lo mejor ellos también, al escuchar esto, esperaban algo así. El punto es la liberación que Dios ha prometido desde siempre, desde Abraham, y luego la confirmó con David, y a través de la línea de David se iba a cumplir. ¿Y quién era Zorobabel? Uno de la línea de David. No era casualidad decirlo en este tiempo, ni decírselo a Zorobabel. El pueblo conocía las escrituras y ellos entendían, es cierto, debemos volver a confiar de que Dios nos va a liberar. ¿Será en este tiempo? Es como cuando nosotros decimos, vendrá hoy el Señor, vendrá mañana, es más, vendrá cuando yo esté vivo. No sabemos. Pero la esperanza no puede abandonarse, hermanos. No debe abandonarse. Y cuando el pueblo recuerda esto, era con motivo de esfuérzate. Acuérdate que yo voy a liberarlos y voy a dar a este conquistador todas las cosas. Cristo es el dueño de todo, hermanos. Todo vendrá a sus pies. Según de Timoteo 4:2 le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Recordándole dentro de toda esa exhortación que Jesús va a juzgar todo el mundo y todas las edades, todas las eras y tiempos van a estar en la presencia de Dios, de Jesús, para juzgar. Él es el que va a dar la salvación o la condenación. Dice Filipenses 2, 10 y 11. Filipenses 2, versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda rodilla se doblará, hermanos, ante Jesús el Cristo, el Mesías, para que todos confiesen. Y es mejor hacerlo, lo hemos estado mencionando últimamente, es mejor doblar nuestras rodillas, nuestro corazón y nuestra voluntad a Dios, a Jesús, en esta vida. Porque en el día de la venida del Señor, sí o sí, todos vamos a doblar la rodilla. Pero unos por su propia voluntad y otros obligados. Y eso va a ser lo más difícil. ¿Cómo los obligados van a entrar al cielo? Imposible. Pero no hay otra forma, todos lo vamos a reconocer. La mejor forma es reconocerlo aquí en la vida. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Al doblarnos ante alguien, en este caso, a doblarnos ante Jesús, es abandonar nuestra propia voluntad. Precisamente Filipenses, el capítulo 2, versículo 5 en adelante, desde el capítulo 1, habla de vaciarnos de nosotros mismos, así como Cristo se vació a sí mismo de su propia voluntad, porque Él no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se vació, se despojó, abandonó
con la invitación a que el hombre mismo, que se despoje, se vacíe, abandone su orgullo, sus vicios, sus gustos, sus ideas, lo que quiere, para volver a él. Y esto es parte de lo que está hablando Ageo, hermanos. Acuérdense, la victoria viene, sí o sí, a través de Zorobabel, en este caso, el hijo de Zorobabel, descendiente de Zorobabel, que es Jesús. Y más vale que nosotros seamos parte de los que están esperando. De Timoteo 4, versículo 8 al 10, cuando el apóstol Pablo dice: yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de la vida. Y no solamente a mí, sino también a todos los que ¿qué? Esperan la venida del Señor. ¿Quiénes son los que esperan? No es de, pues aquí estoy, ¿verdad? Pues aquí estamos esperando, pues de modo que nos adelantemos. No, los que tienen la esperanza, la fe, la convicción. Los que tienen la fe y la convicción están consagrados y dedicados. No solamente de palabra, sino también de hecho. Vuelve a mi trabajo, vuelve a la casa, vuelve a ser un buen líder, vuelve a santificarte y vuelve tu esperanza. Y ahí está el Señor esperándonos. Ahí está el Señor esperando toda nuestra obra. El día que nos presentemos ante Él va a ser para presentar frutos. ¿Qué estaba trayendo el pueblo? Cosas secas, pasadas, poquitas. ¿Qué quiere usted llegar así, hermanos, a la presencia de Dios? ¿Con cosas pasadas, cosas secas, cosas poquitas o con nada? ¿Y por qué será esto? Bueno, esto dice el Señor: medita, es que me has dejado. Has dejado todo esto, incluso dejaste de esperarme, dejaste de confiar que venía el Mesías, dejaste de confiar que venía el Salvador y Libertador. El cristiano ha dejado de confiar que ha venido el Señor. Se me hace que no va a venir. O como yo creo que todavía falta, todavía tengo tiempo de hacer algunas cosas, de a lo mejor andar por ahí, luego me arrepiento, tengo que disfrutar mi juventud y luego regreso, ¿no? Hemos abandonado todo eso, no hemos esperado en él. Preguntas o comentarios, hermanos. Adelante. Estaba escuchando, ¿verdad? Es un privilegio para mí escuchar 3 veces la fecha de sí. Y yo acá qué día soy y qué mes soy. Sí, es una muy buena casualidad, hermano, es cierto. Sí. Sí. En el caso de ellos era un 18 de diciembre del año 520, porque acuérdense que los meses para ellos son diferentes, empiezan diferente, para ellos era el mes noveno, pero es una muy buena casualidad, hermanos. Estamos en el mes 9, ¿verdad? ¿Qué día es hoy? 24. Bueno, pues cuidado, hermanos, cuidado, pero que haya sido hoy el que el Señor nos haya dicho: meditad. Y te estoy esperando a esto, te he estado esperando a aquello. Bueno, muy buena observación. Bueno, vamos a concluir esta serie, que sin querer se convirtió en serie, hermano. Yo pensaba solamente darla en una predicación. Cuando me tocó la clase, dije, bueno, la oí en clase. Y se convirtió en una serie de 3 domingos. Así que, bueno, pues tuvimos oportunidad de ampliar un poquito más. En manera de conclusión, bueno, ya lo quitamos. Dale hasta el final, hermano. Las expectativas de los judíos, esto hablábamos al inicio. ¿Cuáles eran las expectativas de los judíos cuando regresaron de Babilonia a Jerusalén, a Judá? A lo mejor, tal vez, hacer sus casas y ser libres, tener sus viñas, dejar una herencia para sus hijos, porque allá estaban cautivos. Entonces las expectativas de los judíos al regresar a Judá
era ser felices. Las expectativas de los judíos era rehacer su vida. Hermanos, como personas, estamos en este mundo no para ser felices. Como personas cristianas, no podemos estar buscando la felicidad como si fuera lo único y lo último por alcanzar. La felicidad viene y es parte de nuestra vida. Incluso Pablo dice a los filipenses en el 4:4, regocijaos ¿en quién? En el Señor. La felicidad no está afuera, está en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El verdadero gozo y el mucho gozo está en el Señor, no fuera del Señor. La expectativa de las personas estaba fuera de la obra de Dios y no en la obra de Dios. Pero lo que Dios esperaba de ellos al regresar de su disciplina, 70 años, era que volvieran a ser el pueblo santo y entregado. Cuando Dios los sacó de Egipto, representando el pecado, y los atravesó por el Mar Rojo, representando el bautismo, 1 Pedro 3:21, y los pasó por el desierto, representando la vida, y luego los introdujo a la tierra prometida, pasando el río Jordán, representando la muerte, y luego el cielo. Cuando Dios los sacó, dice Levítico capítulo 19, versículo 2, cuando les dio la ley, santos seréis. ¿Por qué? Porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. No le dijo, ahora que ya no están esclavos, van a ser felices. No, santos seréis. Esa es la expectativa de Dios. Lo que espera Dios del hombre, hermanos. No la felicidad. Viene la felicidad, sí. Las expectativas del hombre, entonces, al venir a Dios, a la iglesia, es tener paz, que se acaben sus problemas, ser feliz, etc. No es eso, hermanos. Ahí, si usted está buscando a Dios para quitarse de problemas, no es lo mejor. A lo mejor para quitarse de problemas debe buscar al diablo, ¿verdad? Pero no, tampoco se lo recomendamos. Pero lo que Dios espera es que te conviertas en su pueblo, entregado en cuerpo, alma y mente. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4 al 6. Y es lo que Dios espera, hermanos, que nos convirtamos a Él. No hacerlo nuestro, porque si lo hacemos lo nuestro, lo dejamos esperando en la silla, en su trono. Dios espera esto, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16, recordando lo de Levítico 19, 2, dice lo mismo. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. La expectativa de Dios no es ser felices, sino consagrados. La felicidad viene ahí dentro, hermanos. La felicidad está en el Señor. Preguntas o comentarios. Hermano, el pueblo de Israel siempre tuvo esa necesidad de ser libre, pero siempre esperanzados también, porque decían, ¿para qué nosotros el pueblo de Egipto cuando estuvimos contigo, verdad? Si nos traes en el desierto, sin nada, regresamos a donde estábamos, aquí que teníamos todo, pero la promesa de Dios era eso, ¿verdad? La tierra prometida, porque Dios les dio, porque no nada más se lo prometió, se lo dio. Así es. Y es lo que tenía que hacer el pueblo, lo mismo de nosotros, ¿verdad? Tenemos esperanza, pero si nosotros no la cuidamos, se pierde. Es como una cosecha, cuando hay un diluvio, hay un desastre, se pierde, ¿verdad? ¿Por qué? Pero la verdad que es un desastre natural. Mas, si no se cuida, bueno, sus hijos en la vida, no lo llega, no lo requiere, pues igual, no queda se echa a perder. Entonces, debemos de cuidarlo así como Dios quiere que cuidemos su palabra. Correcto. Es correcto. No debemos descuidar nuestra vida, lo que es el cristianismo. Ahí está, hermano, la exhortación. Te estoy esperando, no deje esperando al Señor. Vuelva a Él. Pero vamos a tomar un receso, hermano, de 5 minutitos y ahorita volvemos.